No, los libros están bien, pero no es suficiente. ¿Recuerdan? Mark Twain decía, nunca permití que la escuela estorbara con mi educación. Entonces, todo eso sirve, pero sirve hasta un punto. Después un poco hay que dejar de lado. Es otra cosa, no se pueden escribir los guiones con regla de cálculo. Yo, que me considero un narrador clásico y que me importan los actos, lo de los actos viene de los griegos. Digo, como que habrán visto Aristóteles, la poética, etcétera, etcétera. Y es fácil de... O sea, son 3 actos. Las historias se presentan, se desarrollan y se cierran. Es eso. Y lo que parece ser, en la cosa bien contada, como decía Aristóteles, es que hay una parte central, que es el desarrollo de la historia, que se lleva a la mitad del tiempo. Y la otra mitad del tiempo se reparte a partes iguales al principio y al final, para presentar y cerrar la historia. 4 libros escribió Sid Field, con eso y se llenó de plata. Yo no tuve tanta suerte, pero por eso lo simplifico demasiado. Pero de verdad, no digo que con eso resolvemos todo, pero es un poco eso, es contar la historia. Si yo escribo un guión de 100 páginas, cuando estoy en la página 23 o 24 digo, ¡ah! No tengo el punto de giro, me toca apurar que en la próxima página tengo que escribir el punto de giro y no sé cómo sigo. No se puede escribir con la regla de cálculo. Hay que ser metódico, ya bastante metódico y ordenado hay que hacer, que sentarse a escribir, ponerse como cada uno pueda y quiera. Pero no se puede escribir, digo, con los manuales, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo insisto con esto, es como aprender a andar en bicicleta. Uno puede recorrer la internet, leer todo, no sé si hay manuales sobre cómo andar en bicicleta, debe haber seguramente alguno. Pero la única manera de aprender a andar en bicicleta es, uno se sube y se cae, se sube y se cae, se sube, anda 3 metros y se cae, se sube, anda 10 metros y se cae, y un día no se cae más, o se caerá lo normal. Es más o menos eso. Para decirlo de manera hegeliana, se aprende a nadar nadando. No hay mucho secreto en eso. Otra cosa también, digo, en esta charla que pretendo que sea más informal, es esto que decía, no hay muchos secretos. Es otra cosa que siempre me preguntan con respecto a, hoy decía, los secretos para escribir un buen guión, ¿no? Las reglas básicas, retomando un poco lo de los manuales. Y el tema con los manuales, que parece haber una manera, yo quiero explicar esto. El tiempo de mi vida, digamos, se reparte proporcionalmente, por decirlo, mitad y mitad, supongamos, entre la docencia y la escritura de guión. O sea, tengo la suerte de poder escribir películas, cosas, y puedo también de enseñarlas, de participar de la docencia, en distintas maneras, asesorías, cosas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que noto, les pasará a ustedes como espectadores, es que leo muchos guiones que están buenos y las películas no se hacen. Y en esto sí, seguramente compartirán conmigo, y veo un montón de películas que digo, ¿para qué se habrán filmado? ¿Qué pasó en el medio? No lo sé. Lo que sí creo que hay algo hay, la manera en que enseñamos, en esto de transmitir el conocimiento a través de reglas básicas, y eso digo, es hasta un cierto punto. O sea, está bien leer los libros, está bien tenerlo en cuenta, está bien saber las reglas, precisamente para no respetarlas y hacer lo que a uno le parezca. No por ignorancia, sino porque es una decisión. Sabia o no, pero es una decisión que toman propia y personal. Pero me parece que en un punto hay que desprenderse de eso y hay que ponerse a escribir, y uno, en la medida que tenga presente que la historia que tiene que contar tiene que empezar a desarrollarse y cerrarse, digo, más o menos va a ir llevando la historia adelante. ¿Y qué es lo que está contando? Y en esto entonces entro un poco también con el tema de los sueños. Digo, para los que trabajamos, digo, cine, como digo siempre, puntualmente, pero con la narrativa audiovisual, tenemos una gran ventaja porque lo que nos permite, en el caso del cine, lo que me permite a mí es que yo pueda contar sueños propios, ¿no? Yo cuento sueños propios, sueños que a mí me gustan, algo que yo soñé. Soñar en el sentido genérico de imaginar, de pensar, de crear una historia, ¿no? Pero ese sueño propio, piensen ustedes, lo importante es que para todos los, salvo para mí, para el resto de los mortales, es ajeno. Al único que le importa ese sueño es a mí. Entonces lo que yo tengo que hacer es que ese sueño sea interesante para ustedes también. Si no conectamos desde ese lugar, las historias no interesan. Yo puedo contar un sueño fantástico. Está mi esposa acá, no querría decir demasiado. Pero está implicada Cameron Díaz, Halle Berry y otras cosas. Puedo contar, pero a quien se lo cuento me va a decir, yo soñé anoche que volaba y es mucho más interesante. Para el otro siempre, el sueño personal siempre va a ser más interesante. El gran truco del cine es que yo les cuento un cuento personal, un sueño personal. Ustedes vienen a verlo, el sueño es mío, ustedes vienen a ver un sueño ajeno,
y en lugar de pagarles, les cobro la entrada. Entonces, digo, lo que tengo que hacer es que ese sueño sea bien, tiene que ser muy interesante. Por eso tiene que conectar con algo de ustedes, por eso tiene que haber lo que llamamos la identificación. Y además tiene que existir algo que es, vengan a ver lo que les voy a contar y crean en lo que les voy a contar. Y créanme que les va a gustar o que los va a emocionar, que los va a hacer reír, que los va a hacer llorar, que los va a entretener, lo que sea. O sea, tienen que creer. Lo que tienen que suspender la incredulidad. Hay que dejar la incredulidad afuera. Tienen que entregarse a la historia que yo les cuente. Entonces, para eso, con esto no estoy diciendo que hay que trabajar para el público. No tiene nada que ver, ¿eh? Estoy diciendo, tengo que contar una historia y generalmente la manera que me la planteo es, a mí como espectador, esta historia, ¿me va a gustar? Si la veo, quiero decir. Esto es más allá, después si le gusta a todo el mundo no le gusta nada. No es que todo le gusta a todo el mundo, pero si le gusta a la mayor cantidad de gente posible y eso. Porque nadie escribe historias para que la gente no las vea.